Jorge Luis Borges, que nació en 1899 y falleció en 1986, fue uno de los escritores más influyentes del siglo XX, maestro del cuento breve, la poesía y el ensayo. Su obra se caracteriza por temas como el infinito, los espejos, los laberintos y el tiempo. Hablando un poco de su contexto histórico y cultural, Argentina de comienzos del siglo XX, Borges nació en Buenos Aires, cuando la ciudad vivía un rápido crecimiento económico y cultural, gracias a la inmigración europea y la modernización urbana. La sociedad argentina estaba marcada por tensiones entre tradición criolla y modernidad cosmopolítica, algo que Borges incorporó a su obra. Su estancia en Europa de 1914 a 1921, durante la Primera Guerra Mundial, Borges vivió en Ginebra y España, donde entró en contacto con las vanguardias literarias como el ultraísmo. Este movimiento influyó en sus primeros poemas y ensayos, con un estilo experimental y rupturista. Entre guerras y dictaduras, en los años 30 y 40, Argentina atravesó crisis políticas y golpes militares. Borges, aunque crítico del autoritarismo, se mantuvo más cercano a la reflexión literaria y filosófica que a la militancia política. Su obra se expandió hacia los cuentos filosóficos y metafísicos. En general, dialogaban con la tradición universal que podría ser Kafka, Cervantes, la Biblia, la filosofía idealista. Respecto a la Segunda Guerra Mundial y posguerra, Borges se interesó por los temas del mal, el poder y la violencia. Y justo la guerra reforzó su visión del hombre atrapado en laberintos históricos y morales. Respecto a su ceguera y madurez literaria, desde los años 50 sufrió una ceguera progresiva, lo que lo obligó a dictar sus textos. En esta etapa, se convirtió en director de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires y en una figura central de la cultura argentina. Su obra se volvió más poética y reflexiva, con un tono oral y enciclopédico. Su reconocimiento internacional en la segunda mitad del siglo XX, Borges fue considerado un precursor del boom latinoamericano, influyendo en autores como García Márquez y Cortázar. Aunque nunca recibió el premio Nobel, su prestigio mundial lo convirtió en un símbolo de la literatura argentina. Era yo un niño de primaria. Y estaba ahí, en la escuela, idéntica. Todo parecía normal entre las colinas y los salones inclinados de la montaña. Hasta que de repente se me acercó el amor platónico del kinder. Y empezamos a hablar, pero muy breve. Y no sé quién de los dos tuvo el impulso, pero nos besamos. Y entonces me desperté. Y recuerdo la habitación de mi abuela, oscura, y desear con todas mis fuerzas volver para que el sueño siguiera. Y no sé cómo, pero funcionó. Regresé al mismo momento, pero consciente que estaba soñando. Y se lo dije a ella, que con mucha tranquilidad decía que estaba bien, que todo iba a estar bien, que pronto nos íbamos a ver. Y esa fue una conclusión amarga, esperanzadora, pero igual de falsa y triste, como despertar y saber que nada de eso fue real y que nada de eso iba a suceder. Cegada por el sueño, no vio que la ventana había quedado abierta. Era como una puerta para el viento de noviembre, que entraba buscando calor. Y no era el único. A oscuras no lograba distinguir su figura, y tampoco es como que hicieran mucho ruido. Uno se percataba de ellas por el roce de sus patitas. Apenas era una caricia no deseada. Se trataba de cucarachas. Caminaban en la cama y sobre el cuerpo recostado en esta. Ella no reaccionaba, pero sentía la plaga. A pellizcos comían su piel y la dejaban hasta el hueso. Y en la mañana despertó sintiendo frío. Soñé, o recuerdo haber soñado, con un mundo donde los caracoles habían alcanzado proporciones inimaginables. Sus cuerpos, blandos, babosos, cubrían valles enteros, y sus conchas, inmensas y perfectas, se alzaban como catedrales laberínticas. Nadie sabía de dónde habían venido. Algunos decían que eran los restos de un tiempo anterior al nuestro. Otros, que eran la forma de la paciencia divina. No se movían con violencia, sino con una lentitud tan pura que parecía eterna. Sin embargo, su quietud era mero engaño. Cada cierto tiempo, abrían una boca invisible, más un vacío que una boca, y devoraban sin ruido
a quienes tenían la mala suerte de acercarse demasiado. No los masticaban ni los destruían, los absorbían. Y quienes desaparecían en ellos no morían, sino que quedaban atrapados en el interior de la espiral, viviendo y repitiendo sus últimos pensamientos por la eternidad. Yo también caminé entre ellos, toqué una concha que brillaba como el mármol y sentí bajo mis dedos una respiración inmensa, lenta y antigua. Desperté antes de ser tragada, o eso quise creer. En el suelo, junto a mi cama, descubrí el rastro húmedo de un caracol diminuto que ascendía por la pared. Su recorrido formaba una espiral perfecta. Desde entonces temo dormir, porque sospecho que los sueños son solo el alimento de esas criaturas que, con paciencia infinita, nos esperan. El sueño de los dos padres. Una noche soñé con dos padres, uno era el guardián y el otro el verdugo, pero ambos tenían el mismo rostro. El sueño carecía de tiempo, era una sucesión de escenas que se repetían como espejos que insisten. Me llevaban en un camión hacia una bodega vacía. Allí comprendí que el abandono también es una forma de posesión. Luego, el sueño se volvía ruido, color, desborde. Todo eran círculos que se expandían, luces que palpitaban con la ansiedad de un corazón que no logra despertarse. En medio de ese torbellino, los dos padres participaban en un absurdo concurso, donde debían levantar una llanta con un hilo de espagueti. El espagueti se curvaba, temblaba, parecía al borde de quebrarse, pero nunca lo hacía. Comprendí que en los sueños lo frágil no cede, pero no conoce la ley de gravedad ni la del sentido. Los sonidos eran círculos, las imágenes gritos de color. La escena recordaba la pesadilla de Dumbo, una danza hipnótica de figuras que se deforman y cantan sin voz. El aire mismo vibraba de ansiedad, no había miedo sino vértigo. El espectáculo del alma intentando comprenderse. Después, yo estaba en el centro de un cuarto oscuro. Ellos, en esquinas opuestas, corrían hacia mí. Sabía que quien me alcanzara se quedaría conmigo. A veces el padre bueno vencía y me abrazaba con la ternura feroz de quien teme perder. Desde arriba veía la escena con claridad insoportable. El rostro del amor y el del odio eran el mismo. Al despertar comprendí que ambos padres eran uno solo, la puerta que me protege y la que me destruye, los dos necesarios para que el sueño, como la vida, no se disuelva. Tal vez los sueños sean eso, ensayos del universo para aprender a existir. La escalera. Sueño que subo una escalera, parece no tener fin. Cada paso pesa un poco más que el anterior. A veces creo llegar, pero arriba solo hay otra escalera, idéntica, más silenciosa. No hay nadie, solo el eco de mis pasos repitiéndose como si no fueran míos. Despierto, y por un momento sigo sintiendo que todavía estoy subiendo.